El derecho cultural es parte integral de los derechos humanos y, al igual que los demás, son universales e interdependientes. Su promoción y respeto son esenciales para mantener la dignidad humana y para la interacción social positiva de individuos y comunidades en un mundo caracterizado por la diversidad y pluralidad cultural. Además, garantiza que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección. La cultura es una de las expresiones más elementales del hombre. En ella vemos pintura, escultura y demás. En esta ocasión estamos en la muestra Imposible, una muestra que de verdad se antoja ir a visitarla de principio a fin. Y también nos acompaña el visitador general de Atlacomulco, el licenciado César Archundia Camacho. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Vamos a hablar de un tema bien interesante, que es el acceso a la cultura. Platíquenos en esta situación, ¿cómo ve usted la necesidad de que la gente acceda a todas estas muestras culturales que nos ponen a nuestra disposición? Bien, bueno, la cultura es como usted bien lo dice, una de las manifestaciones humanas más importantes que existen. El hecho de que el hombre, desde sus orígenes, haya empezado a pintar en las cuevas, que haya empezado a hacer música, son parte de lo que es inherente a él. Es un ser creativo, entonces por tanto siempre trata de producir, de manifestar, sea la divinidad en un momento dado, que fue una parte muy importante de la creación artística, las artes, también la transmisión de las ideas. Entonces todo ese bagaje, el propio lenguaje, la forma de vestir, todo eso va creando cultura. Esas manifestaciones son a la postre ya un derecho de la humanidad. Es un derecho que es intrínseco, no es nada más a la persona como tal, sino también es inherente a las naciones, a los pueblos, a la raza humana. Entonces es un derecho difuso, que se le conoce ahora, es un derecho ya de tercera generación. Entonces, por tanto, pues se le ha tratado de privilegiar a raíz de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En 1948 se estableció que todo ser humano tiene derecho a participar en las actividades artísticas, culturales de su estado, de su país, y por tanto, bueno, eso también se ha tenido que bajar. En México, desde la época más o menos del presidente Miguel Alemán, se creó la ley del Seminario de Cultura Mexicana, que es una institución que se dedica precisamente a la difusión de nuestra cultura, pero también pues han tratado de firmar, hay una multiplicidad de convenciones, de tratados, de pactos que contemplan este derecho. Desafortunadamente, bueno, los esfuerzos para irlos concentrando han sido muy importantes por parte de la UNESCO, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Bueno, y este derecho difuso que se conoce como el acceso a la cultura, ¿cómo lo puede hacer válido cualquier persona? Bien, bueno, de inicio yo creo que va muy ligado al derecho a la educación, al derecho al desarrollo de los pueblos y de la persona en sí mismo. Entonces implica el hecho de que no sea discriminado por manifestarse culturalmente, el hecho de poder hablar sus lenguas. Desafortunadamente en nuestro país se han ido perdiendo cada día más las personas que, lejos de hablar español, hablan otras lenguas. Desafortunadamente ha ido a la baja, a pesar de los grandes esfuerzos que han hecho nuestros gobiernos, tanto los gobiernos estatales como el gobierno federal o incluso los gobiernos municipales, por irse proliferando. Se ha invertido muchísimo en museos, en institutos de cultura, en casas de cultura, pero como que no ha permeado, a pesar de que la riqueza cultural en nuestro país es muy grande. A raíz del cambio constitucional en 2009 se creó ya en un apartado en el artículo 4 que todo mexicano tenemos derecho a la cultura, tenemos derecho a participar en ella, el derecho a promover las actividades artísticas, el que se nos respete nuestras creaciones literarias, cualquier tipo de creación artística que realicemos, e incluso eso ya está establecido
regido por los derechos de autor. Entonces, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, desde 1966 ya los establecen. Sin embargo, los ciudadanos desconocen. Ahí el trabajo de la Comisión es muy importante, porque se tienen que difundir el hecho de que cualquier creación de toda persona debe ser respetado. Efectivamente, en el Estado de México se ha invertido mucho en la preparación y en la conservación del acervo cultural. Por eso vamos a escuchar este reportaje que ha preparado para nosotros nuestra compañera Sandy Torres, Museos en el Estado de México. Acompáñenos. El Estado de México hace gala de su gran riqueza cultural a lo largo y ancho de toda su demarcación, cuyas manifestaciones pueden albergarse en sus 78 museos, según datos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Tan solo en Toluca existen 24 museos, lo que coloca a la capital mexiquense como la segunda ciudad con más museos en el país, después del Distrito Federal. Es así como podemos encontrar en el centro histórico de este municipio los museos de pintores mexiquenses como José María Velasco, Felipe Gutiérrez y Luis Nishizawa, el Cosmovitral Jardín Botánico y los museos de Bellas Artes, de la estampa, de la acuarela y de numismática. Dentro de los museos que podemos encontrar en el territorio estatal se encuentra el Centro Cultural Mexiquense, que constituye un amplio espacio donde se conjugan la belleza del paisaje y la arquitectura. Entre las zonas arqueológicas que Museo del Sitio podemos mencionar Tanayuca 1 y 2, el Cerro de los Dioses del Marinalco y el Museo Arqueológico de Chimalhuacán, con recreación de una hacienda pulquera del siglo XIX. Los museos Isidro Fabela de Atlacomulco, de Ciencia e Industria, el Arqueológico de Teotenango y Apaxco, el Regional de Cultura Otomí, así como el Museo Adolfo López Mateos y el del Ferrocarril localizado en Otumba, por mencionar algunos. Este interesante tema que es la cultura y que a todos nos debe de atañir de verdad, que es importante para nuestro crecimiento, para la formación del ser humano y que todos lo debemos de hacer válido, licenciado. Así es que, ¿cómo podemos motivar a la población para que acuda a museos, a muestras y demás? Bien, yo creo que es muy importante el que el gobierno incida, como lo ha venido haciendo desde hace ya varios años, en el hecho de difundir que todas las personas pueden acudir a nuestros museos, el que pueden acudir a las muestras culturales, a las exposiciones pictóricas, a una muestra como la que tenemos la fortuna de estar el día de hoy aquí en Atlacomulco, el que podamos contar con este tipo de eventos. La Comisión de Derechos Humanos yo creo que debe de incidir en la difusión, yo creo que a través de los medios de comunicación, de los medios escritos, el que la gente conozca que el derecho a la cultura es para todos, es un derecho tan importante como cualquier otro de los demás, los derechos civiles, los derechos políticos, el derecho a la educación, el que la cultura no está peleada con ninguno, que son derechos universales, que son interdependientes y que estos derechos son progresivos, que cada día se van ganando más. Entonces, el que podamos promover por cualquier medio, el que puedan conocer las lenguas que se hablan en nuestro estado, las expresiones artísticas, el que se puedan hacer mayores festivales culturales, el que la Comisión de Derechos Humanos en un momento dado pueda incidir en ellos, en las ferias, en que se lleven a cabo ferias del libro, todas las expresiones del ser humano son muy importantes. Yo creo que podemos participar en hacer llegar a todos y cada uno de los habitantes del Estado de México el que tienen esos derechos, esas prerrogativas, el que puedan conocer. Además, la riqueza cultural del Estado y del país es enorme, ¿no? Y sí, yo creo que debemos de presumirla en todos lados. Claro, como usted bien lo dice, nadie puede quedarse al margen de participar en esto, puede intervenir desde las personas que están haciendo aseo en su casa hasta aquellos que son unos profesionistas consagrados. La cultura finalmente se manifiesta de muchas maneras. Así es, la expresión artística abarca la música, la danza, la pintura, la escritura, o sea, son muchas la cinematografía, entonces son muchos los aspectos que se pueden tocar. El hecho de que el hombre haya transformado el planeta de forma positiva, a veces desafortunadamente también en otro sentido, pero que le haya dado un auge, ¿no? La creación arquitectónica, reitero, la creación literaria. Entonces, todo ese tipo de circunstancias deben de conocerlas el mayor número de personas. Licenciado, y si uno viene, por ejemplo, a esta muestra imposible donde se reúnen tres grandes maestros del Renacimiento, ¿cómo puede salir uno? ¿Uno sale transformado después de hacer válido su derecho?
Por supuesto, yo creo que una muestra precisamente imposible, porque bueno, el hecho de que estén estas pinturas, los originales, en diversos museos de nuestro planeta, sería realmente imposible poderlos conocer. Pero el que una persona pueda admirar la belleza de estas obras pictóricas, pues evidentemente realza el espíritu y la dignidad de cada ser humano, evidentemente nos invita a ser mejores, ¿no? Yo creo que son las expresiones que ellos plasmaron en estas pinturas, estos grandes maestros, nos invita a mejorar cada día más. Entonces yo estoy totalmente seguro de que una persona que conozca esta muestra va a salir totalmente renovada, por supuesto que sí, y va a defender cada día más el que este tipo de eventos estén cada día más presentes en nuestro estado. Que se reproduzcan, que visiten Atlacomulco, visiten todas las zonas del Estado de México, en donde, bueno, la población es un conglomerado muy grande a nivel nacional, ¿no? Sí, no, y evidentemente, bueno, esta zona, la zona norte del Estado de México, es una zona indígena, pero que también tiene una gran riqueza cultural. Es el que valoremos las expresiones de estos grupos étnicos, cada día debe ser más importantes. La diversidad cultural, la diversidad de personas que tenemos en nuestro país es muy rica, desde la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de concebir el mundo en cada región es distinta, pero pues yo creo que eso es lo más importante de la nación mexicana, ¿no? La propia Constitución, en su artículo 2, nos indica que el respeto por esa diversidad es lo más importante para que podamos ir acrecentando la cultura. Y sí, por supuesto, ya que tenemos estas leyes que plasman muy bien este derecho y que es necesario hacerlo válido, pues también es obligación de nosotros como ciudadanos participar en esto, ya que hay una aportación amplia del Estado. Claro que sí. Sí, no, yo invitaría, si me permite, a que todas las personas puedan venir a esta muestra, el que vengan y pues conozcan las obras de estos grandes maestros de la pintura renacentista, y que evidentemente, bueno, también que en un momento dado se den la oportunidad de conocer la avistaduría que tenemos aquí en Atlacomulco, el que podamos invitarlos a que defiendan este derecho a la cultura, además de sus demás derechos, y que nos puedan permitir el invitarlos para que conozcan también el acervo bibliográfico que tiene nuestra comisión en su centro de estudios. O sea, hay muchas formas de que podemos incidir a través de la comisión también para que puedan irse promoviendo este derecho a la cultura que todos tenemos. Sí, claro, y ya como nos hizo la invitación, licenciado, es necesario visitar también y conocer el trabajo que hace la Visitaduría General de Atlacomulco. Vamos a escuchar esto que nos tienen preparado nuestros compañeros. La Visitaduría General de Atlacomulco de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se encuentra ubicada en la calle Luis Donaldo Colosio Murrieta, número 403, Colonia 4 Milpas de este municipio, y la encabeza el visitador César Arzún Camacho. Dicha visitaduría atiende a 16 localidades de la zona norte de la entidad, como Atlacomulco, Acambay, Aculco, San Felipe del Progreso, Timilpan, El Oro. Las oficinas cuentan con personal especializado en materia de derechos humanos y brindan atención psicológica y legal. Además, tiene un aula de capacitación que recién abrió sus puertas para recibir a profesores, personal de ayuntamientos, defensores municipales y autoridades auxiliares a quienes instruyen sobre diferentes temáticas para promover el respeto a los derechos fundamentales. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 3 de la tarde para recibir las quejas de la población que sientan que han sido vulnerados sus derechos humanos. En el norte del estado, ¿cómo vemos esta manifestación cultural? Bien, bueno, pues tenemos muestras culturales muy importantes. Tenemos cerámica en Temascalcingo, plata, orfebrería en San Felipe del Progreso. Tenemos una riqueza gastronómica muy importante en Aculco, en Polotitlán, que es quesos, productos lácteos, el hecho de que puedan conocer los tejidos también de toda esta zona. Yo creo que también es muy importante, pueden conocer la zona arqueológica de Huamango, aquí en Acambay. Entonces, de entrada también tenemos obras arquitectónicas en todas las iglesias y de aquí de la región. Entonces, ojalá que se puedan dar una escapada por acá, las personas de todo el Estado de México, del interior del país, para que conozcan también esta bella región del norte del Estado de México. Y dado que el acceso a la cultura es algo bien importante, que no podría complementarse el hombre sin la cultura necesaria,
¿cómo podemos decirle a la población que sus derechos humanos están protegidos por parte de la CODEM en este sentido? Bien, reitero, cualquier persona que se sienta afectada en un momento dado, que considere que se le discrimina por sus actividades culturales o que no se le permita en un momento dado el poderlas difundir, el poderlas promocionar, el poderlas producir, pues que se acuda a la Comisión de Derechos Humanos para que en alguna de nuestras vistadurías, en la vistaduría de Atlacomulco particularmente, puedan plantear una inconformidad. O también, por el contrario, si en un momento dado quieren conocer cuáles son los derechos, cuál es la forma de defenderlos, a qué derechos culturales tienen acceso, también se acerquen a nuestras oficinas en la Comisión de Derechos Humanos, tanto en Toluca o en las diversas regiones del estado y particularmente aquí en Atlacomulco. Estamos a sus órdenes y, pues reitero, estamos los 365 días del año, las 24 horas para servirles y evidentemente el que puedan plantear en un momento dado alguna queja, alguna inquietud, alguna duda que quieran acrecentar sobre su cultura sobre los derechos humanos. Y en esta época de grandes transformaciones tecnológicas también se puede hacer la queja vía internet, también lo pueden hacer vía telefónica, lo pueden hacer incluso en un momento dado pueden checar las redes sociales. Tenemos muchos medios para que puedan ellos plantear alguna inquietud, alguna duda que tengan sobre las circunstancias, particularmente sobre el derecho a la cultura. No estamos cerrados a ninguna persona de ningún origen. No, por el contrario. No, nosotros siempre estamos pugnando por una cultura de tolerancia en la que no se discrimine, en la que se acepte la diversidad, en el que cada ser humano tiene una dignidad intrínseca a cada uno y por tanto no se requiere ningún requisito, no se necesita, puede ser de cualquier edad, de cualquier género, de cualquier forma de pensar, cualquier signo político, entonces eso no puede ser obstáculo en ningún momento. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México siempre pugnará, no solamente por la gente que vive en el Estado de México, sino la que transita, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que esta zona norte también es una zona ya de mucho flujo de personas, entonces evidentemente cualquier persona que se encuentre en el Estado de México, que se vea en un momento dado afectada en sus derechos, puede acudir a la comisión. No es necesario ser mexiquense, por el contrario, cualquier persona de cualquier origen puede acudir a la comisión a solicitar sus servicios. Y bien amigos, hemos llegado al final de esta transmisión de Derechos Humanos y recuerden, véanos, CODEM TV está a sus órdenes, igual que todas las transmisiones que tenemos disponibles para ustedes. CODEM es una televisión para los derechos humanos. Elección. La cultura es una de las expresiones más elementales del hombre. En ella vemos pintura, escultura y demás. En esta ocasión estamos en la muestra Imposible, una muestra que de verdad se antoja ir a visitarla de principio a fin. Y también nos acompaña el visitador general de Atlacomulco, el licenciado César Archundia Camacho. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Vamos a hablar de un tema bien interesante que es el acceso a la cultura. Platíquenos en esta situación, ¿cómo ve usted la necesidad de que la gente acceda a todas estas muestras culturales que nos ponen a nuestra disposición? Bien, bueno, la cultura es como usted bien lo dice, una de las manifestaciones humanas más importantes que existen. El hecho de que el hombre desde sus orígenes haya empezado a pintar en las cuevas, que haya empezado a hacer música, son parte de lo que es inherente a él, es un ser creativo. Entonces, por tanto, siempre trata de producir, de manifestar, sea la divinidad en un momento dado, que fue una parte muy importante de la creación artística, las artes. También en la 38 se estableció
que todo ser humano tiene derecho a participar en las actividades artísticas, culturales de su estado, de su país, y por tanto, bueno, eso también se ha tenido que bajar. En México, desde la época más o menos del presidente Miguel Alemán, se creó la ley del Seminario de Cultura Mexicana, que es una institución que se dedica precisamente a la difusión de nuestra cultura, pero también pues han tratado de firmar, hay una multiplicidad de convenciones, de tratados, de pactos que contemplan este derecho. Desafortunadamente, emisión de las ideas, entonces todo ese bagaje, el propio lenguaje, la forma de vestir, todo eso va creando cultura. Esas manifestaciones son a la postre ya un derecho de la humanidad. Es un derecho que no es intrínseco, no es nada más a la persona como tal, sino también es inherente a las naciones, a los pueblos, a la raza humana. Entonces es un derecho difuso, que se le conoce ahora, es un derecho ya de tercera generación. Entonces, por tanto, pues se le ha tratado de privilegiar a raíz de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1940. El derecho cultural es parte integral de los derechos humanos y, al igual que los demás, son universales e interdependientes. Su promoción y respeto son esenciales para mantener la dignidad humana y para la interacción social positiva de individuos y comunidades en un mundo caracterizado por la diversidad y pluralidad cultural. Además, garantiza que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su